Acuérdense que estas dos, bueno, este primer programa es un curso base que todos tenemos que tomar, independientemente del tipo particular de curso que vayamos a elegir. Esta es la base de todo. Bueno, claro que vamos a empezar trabajando palabras como ac y poco a poco vamos a ir aprendiendo a reconocer y luego a usar cada una de de estos elementos morfológicos. Gabriela, ¿Qué? Kenny Tukainin, más que Cachilancopa, Molcajete. quema, quema, eh, Guacholot. quema, quema, melagua. Y tuca, huacholot, huecholot, quema, cual TikTok. En lenguas no indoeuropeas, que son orales, como las lenguas originarias, el náhuatl, pues, lo más importante es la oralidad. O sea, hay que aprender a hablar y al momento de leer textos escritos en muchas formas no vamos a tener problema porque ya vamos a tener aquí las palabras en nuestro oído también. Bueno, y en ese sentido voy a decir lo siguiente, el náhuatl tiene 8 vocales. No se espanten, son las primeras 4 vocales que conocemos bien del español. A, E, I, O y sus formas largas. O sea, bueno, aquí voy a hacer un poquito más grande. Fíjense, esta es una de las escrituras más bonitas que tenemos de aquella época. Se le considera una letra humanística porque es una lengua muy clara. O sea, podemos claramente leer las consonantes, las vocales, las podemos leer. Hay textos que son más, esto es un manuscrito también, pero es escritura humanística. Es muy sistemática, muy clara. Hay otras escrituras que igualmente son manuscritas, pero son unos garabatos impresionantes. Hay que estudiar un poco le llaman diplomática, o para poder leer, ¿no? Pues vean, estos son los primeros textos que tenemos. Inik, Ontet, Lacachipehualistle, Icuac, ay, perdónenme, In, Miquia, Mamaltía,